No hemos sido educados. No hemos recibido educación, ninguno de los que estamos aquí. Hemos sido condicionados, adoctrinados, programados para perpetuar el orden social establecido. El statu quo, la forma normal a la que estamos acostumbrados de pensar, de comportarnos. Nuestros padres han hecho con nosotros lo mismo que sus padres hicieron con ellos. Educar es extraer el potencial innato que reside dentro de cada niño, de cada niña. Es esa semilla, es esa psicología de lo innato que puede florecer, que puede llegar a manifestarse en forma de singularidad. La educación de verdad te hace libre. El condicionamiento al que estamos acostumbrados te esclaviza, esclaviza tu mente, esclaviza tu pensamiento. Y de eso, como veremos ahora, se aprovecha el totalitarismo, ¿no? Hacerle un homenaje a mi libro favorito y a mi autor favorito, a George Orwell, y a 1984. ¿Cuántos os lo habéis leído de aquí? Pues nada, los demás ya sabéis, venga, ya podéis iros. Hay que leer este libro, hay que leer este libro. Si solo te puedes leer un libro, léete este libro, es una maravilla. Es una novela, es ficción, pero realmente lo que hacía Orwell era hacer magia con las palabras porque introduce un ensayo profundamente filosófico que tiene un poco que ver con el poder. Y básicamente este Estado totalitario cuenta con 5 instituciones predominantes. E insisto, no voy a compartir todo, pero he intentado hacer un resumen de los conceptos principales para intentar fomentar esa libertad de pensamiento, ¿no? El primero es el Ministerio de la Paz. El Ministerio de la Paz, el objetivo fundamental es perpetuar la guerra entre estas 3 superpotencias. Ese es el objetivo. Mantener a la sociedad en un estado de guerra, en un estado de pánico, en un estado donde, ostras, mira al enemigo, mira lo que va a pasar. Insertar un poco el terror, el miedo, constantemente. Estamos en guerra, hay un enemigo externo, ¿no? Y constantemente van bombardeando a la población con este tipo de mensajes. Eso es lo que hace el Ministerio de la Paz, fomentar la guerra. El Ministerio de la Abundancia. El objetivo es mantener a la población en la escasez y en la miseria. Es hacer una economía planificada, ¿no? Donde el Estado decide un poco pues, cómo se raciona la comida, los víveres y lo que cada uno puede tener, lo que cada uno no puede tener. Todo es igual, por supuesto, la igualdad como norma. Y eso es lo que hace el Ministerio de la Abundancia, perpetuar la pobreza. Luego tenemos el Ministerio de la Verdad, que básicamente se dedica a propagar la mentira, que es la versión oficial del Estado. El Estado tiene la verdad absoluta. Todo lo que dice el Estado es la verdad. Y como iremos viendo, todo lo que se sale de esa versión oficial pues va a ser extinguido, ¿no? Con lo cual, el Ministerio de la Verdad, insisto, propagar la mentira. Iros quedando con estos conceptos. Y finalmente, mi favorito, el Ministerio del Amor. Si podéis imaginar lo que hace el Ministerio del Amor. Castigar, torturar y asesinar a cualquier persona subversiva que pueda ser disidente y evitar lo que Orwell llama el crimen mental. El crimental, según la neolengua, que es, ya no has cometido ningún acto vandálico, ya no has hecho algo que altere el orden social. No, es que como lo pienses, te llevaremos al Ministerio del Amor. Como intuyamos, no sé, algún gesto en tu expresión facial, algún pequeño, no sé, actitud o comportamiento que se salga de la norma de lo que nosotros como Estado consideramos que esto podría potencialmente amenazar nuestro poder y nuestra autoridad, te llevamos al Ministerio del Amor. El Ministerio del Amor propaga la tortura, el castigo, infundiendo el miedo a lo diferente, el miedo a pensar de una manera que no sea la convenida y la fomentada por el Estado, ¿no? Y por último, la policía del pensamiento. La policía del pensamiento, que básicamente se dedica a vigilar y controlar a la población. La neolengua es uno de los proyectos fundamentales de este partido dominante, que es
acabar con el inglés tradicional, acabar con el lenguaje, con los conceptos tal y como los conocemos en el momento presente, y podar el lenguaje, destruir el lenguaje, eliminar cualquier concepto subversivo, cualquier idea, cualquier palabra que pueda chocar con los intereses del Estado. Luego hablaremos un poco de la función tan interesante de la neolengua, ¿no? Y ahora sí, si os parece bien, vamos a compartir, y os voy a leer algunos fragmentos, mis favoritos. ¿Cuáles son las principales características de este Estado totalitario que describe Orwell en 1984, insisto, una novela de ficción, ¿no? La principal característica de este Estado totalitario es la lucha por el poder. Y aquí hay un fragmento que me encanta que dice: al partido no le preocupa perpetuar su sangre, sino perpetuarse a sí mismo. Quien ejerza el poder carece de importancia con tal de que la estructura jerárquica continúe siempre siendo la misma. El partido ambiciona el poder en sí mismo. No le interesa el bienestar ajeno, sino únicamente el poder, dijo O'Brien, que es uno de los miembros de este comité interno que ostenta mucho poder dentro del partido, ¿no? Y continúa: sabemos que nadie toma el poder con la intención de renunciar a él. El poder no es un medio, sino un fin. Nadie instaura una dictadura para salvaguardar la revolución, sino que la revolución se hace para instaurar una dictadura, ¿no? En la charla de hoy vamos a hacer, de alguna manera, una radiografía, si me permitís, barriendo para casa, del lado oscuro del eneatipo 8, del eneagrama. El eneatipo 8, recordemos, ¿cuál es su herida de nacimiento? El eneatipo 8, que lo podemos ver en la sociedad, porque la sociedad es un reflejo de cómo somos, ¿no? Es la búsqueda de poder. Es la obsesión por el poder, por el control. ¿Qué le pasa al eneatipo 8? ¿Qué nos pasa a los humanos? Porque todos tenemos esta herida, que es la sensación de vulnerabilidad, de indefensión. Tenemos tanto miedo que nos hagan daño que queremos ponernos en una posición dominante. Tenemos tanto miedo a que los demás nos controlen y nos dominen que inconscientemente lo que buscamos es controlar y dominar. Y al final esto se acaba convirtiendo en algo que es totalmente histórico, que es una lucha constante por el poder. Y esta lucha se va sofisticando y se va estilizando. Y ese poder va dando forma a sistemas, ideologías, y finalmente llegó un momento en que se materializó en forma de un Estado, ¿no? Que rige, insisto, las relaciones humanas en estas jerarquías, en estas pirámides, para ver realmente quién tiene el poder, qué se hace con el poder. Y como dice el autor, el poder es un fin en sí mismo. Se quiere el poder por el poder. Y ahí es cuando las personas se corrompen. Corromper quiere decir tener el corazón roto. Viene de corrompere. Es una metáfora de ser una persona inconsciente, desconectada del ser, desconectada de esa dimensión espiritual, de esa dicha, de esa conciencia que te ayuda a autotrascenderte y que te ayuda a verte a ti mismo como un medio para servir a tus semejantes, pero porque eso te aporta un bienestar supremo. El uso del poder comienza cuando el individuo, el ciudadano, es dueño de sí mismo, es soberano de sí mismo, es poderoso porque se ha conquistado a sí mismo, se ha liderado a sí mismo. Su mente, sus pensamientos, sus emociones, ha sido capaz de liberarse de su propia mente, liberar su propio pensamiento. Eso es una persona soberana, eso es una persona que se gobierna, eso es una persona poderosa. Y esto es una amenaza para cualquier Estado. Un individuo libre, un individuo soberano, un individuo poderoso. Ningún régimen totalitario lo quiere. Va a hacer todo lo posible para generar todo lo contrario, ¿no? Otra de las principales características que descubres cuando te metes en esta novela maravillosa es que todo Estado totalitario lo que genera es un condicionamiento, que no educación, totalmente antisubversivo, antirrebeldía. O sea, no hay nada más rebelde que un niño y que una niña. Los que sois padres lo habéis verificado.
sea, tú llegas a un punto en que tienes 18 años y no eres consciente de que tu forma de pensar no es tuya. Fíjate que yo no he elegido mi acento, no he elegido mi idioma, no elegimos el equipo de fútbol, no elegimos las creencias desde las cuales percibimos la realidad, desde las cuales co-creamos nuestra experiencia de vida. Fíjate en los niños pequeños, se lo creen todo, son esponjas, van absorbiendo tu forma de ser, tu forma de pensar, y todo eso se perpetúa a través del sistema educativo industrial, ¿no? Pero llega un momento en el que esa cassette, esa mente en blanco, ¿no?, que hemos insertado tanta información, tantos conceptos, tanto condicionamiento, tantas creencias, con esas, como he dicho antes, hemos creado inconscientemente nuestra personalidad, nuestra forma de pensar, nuestra identidad, que es tremendo que un ser humano haga lo revolucionario, que es cuestionar su identidad, cuestionar lo que cree que es. Eso es tremendamente doloroso, porque además eso te deja huérfano, te deja vacío, te deja con un miedo de decir, bueno, esto es lo que conozco de mí, y si no soy esto, ¿qué soy? ¿Quién soy? ¿No? Por eso, en general, no iniciamos este camino de autoconocimiento hasta que nuestra situación es insoportable. Hasta que entramos en la noche oscura del alma, en una saturación de sufrimiento, en una profunda crisis existencial, donde la comodidad, lo conocido, la careta que nos hemos puesto, ya no nos aporta tanto. Nuestra zona de comodidad empieza a ser incómoda y, por tanto, nuestro sufrimiento, nuestro malestar, nuestro vacío, nuestra angustia empieza a ser superior a nuestro miedo al cambio. De esto se aprovechan los estados totalitarios, de nuestro miedo al cambio y de la educación. El Estado sigue regulando, dictaminando qué se ha de poner en la mente de los niños. Os lo digo que estoy montando un cole y me estoy leyendo las leyes, y las leyes están escritas por burócratas en Cataluña, en España, en la Unión Europea, y dictaminan realmente qué se ha de seguir metiendo, inoculando en la mente de los niños. Y pobre de ti, como se te ocurra salir de este currículum oficial, porque puedes acabar en la cárcel. No solo multa, en la cárcel. Como se te ocurra educar a tus niños fuera de lo dictaminado por las leyes escritas, insisto, por el Estado, ¿no? Con lo cual, realmente, si queremos ser agentes de cambio en la sociedad, hemos de cuestionar nuestras creencias, hemos de cuestionar la versión oficial para empezar a ser mucho más libres, ¿no? Recordemos, no hemos sido educados, hemos sido condicionados, no tiene nada que ver. Una tercera pata de este estado totalitario es la manipulación informativa. Los medios de comunicación masivos, ¿no?, que manejan esta información a través de la televisión, de la radio, de la prensa, a través de cualquier canal que pueda tener un impacto masivo en las mentes de los ciudadanos. Si tú controlas los medios de comunicación masivos, tú controlas la narrativa, tú controlas la versión oficial, tú controlas lo que potencialmente quieres que piense la gente. Si la gente está dormida, hipnotizada por su mente, cuando tú les inoculas pensamientos, conceptos, ideas, estas empiezan a germinar y llega un momento en el que una gran mayoría de personas empieza a comulgar, empieza a pensar, empieza a perpetuar esa supuesta verdad, que igual, como veremos, es un conjunto de mentiras, pero pobre de ti como te atrevas a cuestionar la versión oficial. Madre mía, el linchamiento social que te cae. Y utilizan a expertos de turno para avalar las tesis que comulgan con las agendas de esta clase dominante. Acordaros que todo es un juego de poder, todo es una lucha de poder, todo está hecho para dominar y no ser dominado. Tú ahora mismo te tienes que preguntar realmente quién está ganando esta partida, ¿no? Manipulación informativa. ¿Qué decía Orwell? Día y noche, las telepantallas que había por todas partes, a través de las cuales, luego veremos, vigilaban, controlaban. Día y noche las telepantallas machacaban los oídos con estadísticas que demostraban que la gente hoy tenía más comida, más ropa, mejores casas, mejores formas de divertirse y que vivía más tiempo, trabajaba menos horas, era más grande, sana, fuerte, feliz, inteligente, educada que hace 50 años. Ni una sola palabra de lo que decían podía demostrarse o rebatirse. Al final, el partido anunciaría que 2 y 2 son 5, y había que creerlo. Su filosofía negaba tácitamente no solo la validez de la experiencia,
sino la propia existencia de la realidad externa. El sentido común era la peor herejía. El gobierno, el Estado, dictamina lo que se ha de pensar. El gobierno, el Estado, dictamina lo que es cierto y lo que es falso. Y todo esto utilizando un concepto fascinante que es el doble piensa. Y encontré un parrafito que resume de forma muy filosófica, muy metafórica, esta idea filosófica de Orwell, ¿no? Dice, su imaginación se deslizó por el laberíntico mundo del doble piensa. Saber y no saber. Tener plena conciencia de algo que sabes que es verdad y al mismo tiempo contar mentiras cuidadosamente elaboradas. Mantener a la vez dos opiniones sabiendo que son contradictorias y creer en ambas. Utilizar la lógica en contra de la lógica. Repudiar la moralidad en nombre de la moralidad misma. Creer que la democracia era imposible y que el partido era el garante de la democracia. Olvidar lo que hacía falta olvidar y luego recordarlo cuando hacía falta, para luego olvidarlo otra vez. Esa era la mayor sutileza, inducir conscientemente a la inconsciencia. Y luego, una vez más, volverse inconsciente del acto de hipnosis que acababas de realizar. Incluso la comprensión del término doble piensa implicaba el uso del doble piensa. Aquí a lo que se refería Orwell, y de hecho el adjetivo orwelliano se utiliza en muchas ocasiones para hablar de los eufemismos que se utilizan para justificar en el nombre del Estado, en el nombre del poder, pues todo tipo de decisiones, conductas, comportamientos que, como iremos viendo, no están alineados con el verdadero bienestar de la población, sino para perpetuar los intereses de una élite dominante, ¿no? Me viene a la cabeza el estado del bienestar. Pagamos impuestos para promover el estado del bienestar. Y pobre de ti, como te atrevas a cuestionar esto, porque los ciudadanos sienten, oye, que me estás quitando a mí. Cuando en realidad ponemos la lupa y vemos qué se hace con esos impuestos. Cómo se corrompen, cómo se malversan, cómo se defraudan, ¿no? Pero toda la demagogia, todos los discursos, toda la narrativa está orientado para que nosotros, los políticos, el Estado, simplemente somos un intermediario para generar riqueza a la población, para repartirla igualitariamente, para promover oportunidades, para promover, esta es mi favorita, una educación gratuita de calidad. Ni es gratis ni es de calidad. La pagamos todos de nuestro bolsillo y es un condicionamiento que mantiene a la población desempoderada. Pero claro, estamos tan acostumbrados a todos estos conceptos del doble piensa que al final dices, hostia, es que realmente tiene sentido, ¿no? A través de estos eufemismos que no cuestionamos, ¿no? Pero es que es tremendo las telepantallas, el ruido mediático, la desinformación que hay constantemente en nuestras vidas. Entonces llega un momento en el que muchas personas dicen, es que no puedo confiar en las instituciones públicas. No puedo creer en la versión oficial. ¿Y entonces en quién puedo confiar? ¿Y entonces en quién puedo creer? Pues en ti mismo. Decía Krishnamurti, la verdadera religión consiste en creer en uno mismo. ¿Quién cree en sí mismo? ¿Quién se escucha? ¿Quién se cuestiona? ¿Quién realmente obedece los dictados de su corazón y se atreve a cuestionar la versión oficial? A salirse del camino trillado. A realmente atreverse a seguir su propio camino, ¿no? Ya no son los de arriba. Es que se habla de que somos ovejas que no necesitamos pastor. Es tu propio entorno que te llama raro, loco, fracasarás. Intentamos meternos el miedo los unos a los otros cada vez que nos salimos de ese statu quo, de ese orden social establecido, que es el camino, la forma de pensar, lo que realmente le interesa a los estados totalitarios que en un momento dado los ciudadanos hagamos para perpetuar el orden social establecido, para no perder ni un gramo su cuota de poder. Todo es una lucha de clases, amigos míos, y hoy más que nunca, ¿no? Aquí viene mi parte favorita. Están relacionados los conceptos. El totalitarismo se asienta sobre un concepto interesantísimo que es la hegemonía cultural. La hegemonía cultural, que básicamente consiste en usar el lenguaje como un arma, que es usar el lenguaje para controlar el pensamiento, manipular el pensamiento. Ya no tienes que utilizar la fuerza y la violencia directamente.
No hace falta ser una persona agresiva. ¿Cómo puedo controlar a un pueblo sin que se dé cuenta de que está siendo controlado? Hipnotizando su mente, manipulando sus pensamientos, siendo el creador de esa narrativa, de esa historia compartida, ¿no? Que intenta explicar ciertos hechos que ocurren en nuestra existencia, en nuestra realidad, y de pronto empiezas a escuchar una cantarella por parte de los medios de comunicación, por parte de partidos políticos, por parte de supuestos expertos, y empieza eso a convertirse en una conversación y sin darte cuenta, sin venir a cuento, en una cena, estás ahí bebiendo con tus amigos y alguien saca el tema, porque ha salido en las noticias. Y pobre de ti que no estés informado. ¿No escuchas las noticias? De verdad, ¿eh? Hazlo por la democracia. Informado, es hacia adentro, fórmate, transfórmate, viene de dentro. Eso es una desinformación. Tiene que ver con unos intereses, con unas agendas dominantes. Entonces, claro, se hacen con esa hegemonía cultural, se hacen dueños de un relato, de una historia. Esto es lo que está pasando. Aquí es donde quiero que prestéis atención. No miréis allá. No pienses en esto. No, esto es lo que hay que pensar, esto es lo que ha pasado y venga, día tras día, hasta que llega un momento en que las personas empiezan a hablar de ello como si fuera propio. Y cuando escuchas a alguien, ya sobre todo, veo gente más jovencita, a partir de los 40 años veréis que la gente ya no dice nada propio, todo son creencias. Abren la boca y yo les veo como ventrílocos. Y veo las noticias de la televisión hablando a través de ellos. No hay libertad de pensamiento. ¿Esto que estás diciendo, lo has pensado de verdad? ¿Lo has analizado? ¿Lo has comprobado? ¿Lo has diseccionado? ¿Te lo has cuestionado? ¿Lo has verificado? O sea, científicamente lo has comprobado. ¿Esto es verdad verdadera de la buena? Oh, lo decían en Telecinco. Me recuerda a mi madre, que en paz descanse, siempre me viene la imagen de ese paquete de galletas llenas de azúcar refinado, chunga, que nos mata y nos envenena, pero se llaman Digestive. Chatos, se llaman Digestive. Son súper sanas. Entonces yo le enseñaba los ingredientes. Mamá, el principal ingrediente es el azúcar y el no sé qué, el testolfarato. Cuando lleva estas palabras raras, ojo. Y mi madre, no, que se llama Digestive. ¿Cómo se va a llamar algo que es Digestive y que no es sano? Entonces, no quería escuchar. Nos ponemos a la defensiva, me estoy sintiendo agredido, me estoy sintiendo amenazado, llevo comiendo galletas Digestive toda mi vida. Aceptar que son veneno implica reconocer que he estado equivocado toda mi vida, que me está envenenando toda mi vida. Eso es demasiado doloroso, perpetúo la cosmovisión oficial. Entonces a uno al final se le quitan las ganas de compartir ideas, porque no hay debate posible, no hay debate. Hay una versión oficial. Y se impone, y se crean unos supuestos debates que simplemente es perpetuar esa idea oficial, pero no se contradice en ningún momento. Y la gente en sus casas, millones de personas escuchando el debate, lo que ha pasado, lo que está pasando, la causa, y supuestamente hay versiones contradictorias. Es lo mismo, son mismos perros con diferentes collares. Qué interesante el debate de esta no idea que acabamos de escuchar. Y de repente a veces me encanta cuando no se cuela a alguien subversivo. Se cuela a alguien que cuestiona las cosas y notas el silencio en el plató como diciendo, este es un loco. ¿Qué dice? Y el desprestigio. Y lo acribillan. Y los haters sociales. Y al final llega un momento en que esa disidencia muere porque dices, es que no me compensa. Masa de los proles, que ya no son ni expertos ni los líderes, no, es que es la propia población. Porque la población ya se la ha creído. La población ya ha creado su identidad en base a esa mentira que creen que es verdad. Entonces, claro, llega alguien que piensa de forma diferente, es que ¿qué me estás contando? Es un loco, lo ridiculizan, porque al igual reconozco, porque llevo meses hablando de esto y ya está, y no me lo vuelvo a cuestionar. Y esto es lo que ha pasado y se pone en los libros de historia, que lo escriben, como sabéis, los ganadores, ¿no? Estoy hablando de la novela distópica de Orwell, ¿eh? Hegemonía cultural. Hay un personaje muy interesante que se llama Syme, que también trabaja dentro de
de esta parte política de los más poderosos. Es un tío brillante, un tío inteligente, pero que comulga 100% con lo que está haciendo, ¿no? Con el partido único. Dice Syme: seguro que crees que nuestro trabajo consiste en inventar palabras nuevas, porque está trabajando en el diccionario de la nueva lengua, la neolengua. Pues no, lo que hacemos es destruirlas, decenas, cientos de palabras al día. Estamos podando el idioma. ¿No comprendes la belleza de la destrucción de las palabras? ¿No sabes que la nueva lengua es el único idioma del mundo cuyo vocabulario se reduce cada día? ¿No ves que el objetivo final de la nueva lengua es reducir el alcance del pensamiento? Al final conseguiremos que el crimen del pensamiento sea literalmente imposible, porque no habrá palabras con las que expresarlo. Todos los conceptos necesarios se expresarán exactamente con una palabra cuyo significado estará rígidamente definido y cuyos significados subsidiarios se habrán borrado y olvidado. En la 11ª edición ya casi lo hemos conseguido. El pensamiento será totalmente distinto. De hecho, no existirá pensamiento tal y como lo entendemos hoy. La ortodoxia, el statu quo, equivale a no pensar, a no tener la necesidad de pensar. La ortodoxia es la inconsciencia. La inconsciencia. La inconsciencia generalizada. No pienso, no me cuestiono lo que pienso, no sé por qué pienso lo que pienso. Y me da igual, soy inconsciente de mi inconsciencia, ignoro mi ignorancia. Y me lo creo todo, me creo la versión oficial. Y de así estoy apoyando directa e indirectamente el orden social establecido, que reparte por doquier pastillitas azules para mantener a la población dormida, anestesiada e hipnotizada. Sigue Orwell. No has querido aceptar que el precio de la cordura es la sumisión, dijo O'Brien, que esto es uno de los jefazos del partido, en el Ministerio del Amor, mientras lo está torturando, ¿no? Dice: no has querido aceptar que el precio de la cordura es la sumisión. Has preferido ser un loco, una minoría de uno solo. Solo la mente disciplinada puede ver la realidad, Winston. Tú crees que la realidad es algo objetivo, externo, que existe por derecho propio. También crees que la naturaleza de la realidad es evidente por sí misma. Cuando te engañas y crees que has visto algo, das por sentado que todo el mundo lo ve. Pero te aseguro, Winston, que la realidad no es externa. La realidad existe solo en la imaginación. Aunque no en la imaginación individual, que es falible y perecedera, sino en la imaginación del partido, que es colectiva e inmortal. Lo que el partido diga que es cierto, es cierto. Es imposible ver la realidad si no es a través de los ojos del partido. Nosotros, el partido, controlamos la mente y los pensamientos de todo el mundo. Esta es la guerra invisible. Esta es la verdadera lucha del poder, según Orwell, la que se forja en nuestra mente, en nuestros pensamientos, en lo que creemos, en lo que pensamos, en lo que conversamos. Así es como co-creamos la realidad. Así es como perpetuamos una cosmovisión. Así es como se consolidan ciertas ideologías por nuestra forma de pensar. Pero solamente puedes controlar el pensamiento de la gente dormida. Porque la gente dormida está hipnotizada, la gente dormida está identificada con la mente, está identificada con el ego, se cree que lo que piensa es la verdad, sin saber que esos pensamientos, en muchas maneras, son limitados, mentiras, que vienen de fuera, que han sido conscientemente inducidos para que la persona se perpetúe, como decía Orwell, en la inconsciencia. Una persona despierta, una persona consciente, empieza a liberarse de la mente, empieza a liberarse de ese pensamiento con el que fue condicionado, empieza a autoconquistarse, a autocuestionarse, a autoindagarse. Cualquier disidente, subversivo, todo era considerado un acto de sedición. Esto está alterando el orden social, esto va en contra de la propaganda, esto pues está en desacuerdo con la versión oficial. Esta forma de pensar es una herejía porque no está alineada con la verdad absoluta que estamos promoviendo. Todo esto hay que erradicarlo. Se promueve un pensamiento único. Un pensamiento único. Conquista el pensamiento, introduce el pensamiento único y ya no hará falta que utilices un arma el resto de tus vidas porque ese es el arma más poderosa, ¿no? ¿Y qué genera? Decía Orwell. Obediencia y sumisión, que son los dos rasgos principales de un Estado totalitario que se alimenta gracias a la obediencia, la sumisión, la inconsciencia, el desempoderamiento de la gran mayoría de personas que lo sostienen. Es una distopía. Esto no está pasando. Es una sociedad libre en la que vivimos. Un Estado que está al servicio del ciudadano.
No hay élites. Es una conspiración. Hay una libertad de pensamiento, es una maravilla. Cada persona con la que te cruzas por la calle vive una vida auténtica, singular, que te quedas inspirado y decir, madre mía, nunca me hubiera imaginado que se puede vivir así. Todo el mundo ejerce una profesión que es un reflejo de su vocación y de su ser interior. La peña vive tan conscientemente que, ostras, está presente, feliz, conectada, que respeta la diferencia. Cuando alguien viene y dice cosas que atentan contra lo que tú has venido pensando, la gente lo aplaude y dice, ¡hala, me acabas de hacer pensar y cuestionar las cosas! Gracias. Qué suerte que vivimos en estos tiempos tan poco orwellianos. Otra característica de un Estado totalitario: represión, neurosis, infelicidad colectiva. Infelicidad colectiva. Tú quítale los antidepresivos. Tú quítale la religión, tú quítale el fútbol, quítale las noticias, quítale todos los parches que el ser humano utiliza para escapar permanentemente de sí mismo. ¿Y qué te encontrarás? Un ser humano libre, maduro, consciente y feliz, ¿verdad? Te encontrarás un niño interior, una niña asustada, neurótico, infeliz, con angustias, con traumas sin resolver. Me estoy proyectando, ¿eh? Madre mía lo que te encuentras. Cuando despojas al ser humano de su droga, cuando despojas al ser humano de sus parches, cuando despojas al ser humano de su evasión, de su narcotización. Hay una neurosis, una infelicidad tremenda, pero es una sociedad de drogadictos, es una sociedad de parches. El valiente, el libre, es el que se da cuenta de esa esclavitud denigrante y dice, voy a combatirla con sabiduría, con conciencia. Esta sustancia, esta situación, esta creencia tiene poder sobre mí porque se lo permito. Voy a cuestionarlo, voy a hacer un proceso de sanación, voy a hacer un proceso de desintoxicación para liberarme de lo que fuera y establecer una relación sana con cualquier cosa que haya en la realidad, ¿no? Recordemos que en esta lucha por el poder se rige a través de lo que se llama la psicopatía. Psicópatas. Personas que están tan excesivamente identificadas con sus mentes, narcisistas, que solo se ven a sí mismas y caen en una frialdad existencial donde no ven al otro, no empatizan como el otro. El otro es un número, el otro es una estadística, el otro es un medio para conseguir mis propios fines. Y voy a hacer lo que esté en mi mano para controlarlo, para someterlo, para manipularlo. Y en este caso, pues bueno, ya veis, en este estado totalitario, el tipo de cuestiones que se les ocurrían, ¿no? Cualquier persona que confronte la versión oficial, la propaganda, los medios de comunicación masivos, es un enemigo del Estado. Vamos a demonizarlo, vamos a criticarlo, vamos a desprestigiarlo, vamos a acabar con él, de la manera que fuera. Esta es la verdad, esto es lo que tenéis que creer, así es como tenéis que pensar. Y recordar que sois libres, ¿eh? Esa es la demagogia, ese es el doble piensa. Estamos aquí fomentando la libertad, pero pensar así, ¿eh? Desde la libertad, pensar así. Desempoderamiento ciudadano. Todo o casi todo el mundo odiaba secretamente al partido. Odiaba secretamente al partido. E infringiría las normas si creyera poder hacerlo con impunidad. La picaresca. Todos nos llenamos la boca, ¿no? Hay que cumplir con la ley, el estado del bienestar, el pagar los impuestos y toda la propaganda del sistema, pero luego de Bajini, madre mía. No hay esa coherencia, porque en realidad no creemos en algo en lo que creemos. Eso es el doble piensa de Orwell, ¿lo veis o no? No creemos subconscientemente en el Estado. Estamos en guerra con el Estado porque sabemos que es un Estado totalitario, con una forma preciosa y muy elegante, con esa lengua que utiliza, esa hegemonía cultural, y que supuestamente todo está hecho para nuestro bienestar. Y toda esta es la cantarella. Has crecido como el mito de la caverna, toda la vida te han contado esta cantarella. Los políticos, los medios, los padres, la sociedad, pero tú fundamentalmente en tu interior hay algo que dices, no, hay algo que está fallando, pero no me atrevo a cuestionarlo y me subyugo a eso y me intento convencer, pero en realidad secretamente estoy en guerra conmigo mismo y como es una proyección estoy en guerra con la sociedad y con el sistema, pero ¿qué voy a hacer? Porque como me pillen, como me niegue, como me atreva a ser yo mismo, me van a castrar, me van a mutilar, me van a encerrar. No hay nada beneficioso para mí si me atrevo a explorar el camino que George nos está intentando inspirar, ¿no? Así es como perpetuamos
las cosmovisiones, el statu quo, el orden social establecido, con nuestra propia inconsciencia, con nuestro propio autoengaño. Esa es la batalla que se está librando dentro de cada uno de nosotros, ¿no? El enorme tamaño del Estado, el enorme poder del Estado, la enorme influencia que tiene el Estado en nuestras vidas, de lo que habla es del desempoderamiento ciudadano de la gran mayoría. Porque solo en esas masas despreciadas, que constituían el 85% de la población de Oceanía, podía generarse la fuerza necesaria para destruir al partido. Este no podía derrocarse desde dentro. Hasta que no tomen conciencia, no se rebelarán. Y sin rebelarse, no podrán tomar conciencia. La gran mayoría de la población desempoderada, dormida, hipnotizada, anestesiada, que no se cuestiona la versión oficial, que perpetúa el sistema. Con su dinero, con su forma de pensar, con su voto, con lo que fuera, para perpetuar este gran engranaje que solo beneficia a unos pocos, pero que se dice que se hace para beneficiar a unos muchos, ¿no? Potencialmente, todos somos seres creativos, es lo que nos diferencia del resto de animales, pero nuestra creatividad está anestesiada, está vapuleada. ¿En qué momento se nos ha inspirado a utilizarla? En un sistema educativo industrial que nos enseña a obedecer, a someternos, a pensar de una determinada manera. 18 años seguidos, ¿no? Llega un momento que tú entras en la edad adulta ya totalmente condicionado, desconectado, perdido. Y todo eso se va perpetuando. Pero la neurociencia ha demostrado la neuroplasticidad del cerebro. O sea, se puede activar ciertas neuronas, se puede desaprender, se puede introducir nuevos hábitos, se puede introducir nuevas habilidades si las ejercitas. Si crees que es posible, eso es lo más revolucionario, creer que es posible. No hay una persona más desempoderada que aquella que cree que no se puede. Ese es el desempoderamiento, pero es una creencia. Eso es control mental, ¿no? Un aplauso muy fuerte para George Orwell. Muchas gracias.